Y mira usted cómo andan las cosas con la novela Cuando el pasado nos alcanza. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, exige disculpas al último presidente del PAN, Felipe Calderón, que gobernó a México de 2006-2012 y que dice que no sabía lo que hacía su mano derecha, que dice que él no sabía de la doble vida. Todo el mundo habla de la doble vida de Genaro García Luna. Y no sabía Calderón. A ver si no le va a pasar también así a los morenos, ¿no? Cuando estén saliendo lo que les tienen ahí guardadito Estados Unidos. A ver, escuchemos a Marco Cortés. Y malo. El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario. Los indignados somos los mexicanos. Los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Durísimo Marco Cortés, separándose, que ya se ha separado Felipe Calderón, y así estamos. Me voy con el Ernesto Núñez, escritor y periodista, subdirector de Animal Político, la primera obra también que explicaba el sexenio Calderón, el sexenio o lo que sucedió en ese sexenio, la crisis del calderonismo, es decir, el sexenio fallido de Calderón. Ernesto, pues tú conociste muy bien a Felipe Calderón, cubriste su sexenio, lo documentaste, conoces muy bien a los panistas, y estamos en esta novela Cuando el pasado nos alcanza. ¿Qué significa todo lo que estamos viendo, mi querido Ernesto? Bienvenido, buenos días. Hola Luis Alberto, buen día. Pues mira, nunca pensé coincidir en algo con Marco Cortés, aunque bueno, pues él lo dice de dientes para afuera, ¿no? Porque tampoco el PAN puede eludir la responsabilidad, es decir, así como Calderón no puede eludir la responsabilidad, me parece que esto de que, por eso están en crisis esos partidos, Luis Alberto, porque no se hacen responsables de sus gobiernos, llevan a gente al gobernar, y luego, pues, digo, ahí está, ustedes vieron el caso Padres, ¿qué fue lo que hizo el PAN cuando fue a dar la cárcel Padres? Y no, nosotros ni lo conocíamos casi, ¿te acuerdas? Pues así es, o sea, los partidos se tienen que hacer responsables cuando llevan a alguien al poder, porque la gente votó por la persona, pero también por el logotipo. Entonces, digo, coincidiendo con Marco Cortés en que es de mucho cinismo que ahora se diga el indignado, que ahora resulta que la víctima es Calderón, pues por favor, ¿no? Y que se vio engañado. No hay manera de creerle a Calderón, mi querido Luis Alberto, de que no sabía en lo que andaba su secretario de Seguridad Pública, de que no conocía la doble vida de García Luna. Es imposible, Luis Alberto, porque lo publicábamos ayer en un texto en Animal Político, la cantidad de atribuciones, la cercanía política. Fíjate, siendo Felipe una persona de círculos cercanos y de un grupito muy compacto, ese grupito compacto, de los pocos que le sobrevivió todo el sexenio fue García Luna. O sea, lo tuvo ahí los 6 años. En un sexenio donde solamente hubo otras 3 secretarías civiles donde no hubo cambios, que fue Relaciones Exteriores y 2 secretarías francamente sin importancia, como son la Reforma Agraria y la de Medio Ambiente. Digo, no que no tengan importancia, sino que en ese sexenio pues prácticamente no hicieron nada, básicamente, ¿no? Pero solamente Defensa Nacional, Marina, que eso no es un tema en este país, los secretarios de Defensa y de Marina en las últimas décadas han durado todo el sexenio siempre. Es una tradición de las Fuerzas Armadas, no del mando civil. El único funcionario civil del Gabinete de Seguridad que estuvo con Felipe todo el sexenio fue García Luna. Trascendió a 5 secretarios de Gobernación, trascendió a 3 procuradores, trascendió a 2 directores del CISEN. Es decir, él era el responsable, se le dio todo el poder para, fíjate, varios datos. García Luna manejó durante su sexenio 180,000 millones de pesos como presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, que pasó de un presupuesto de 30,000
a 60 mil millones de pesos por año, si comparas el 2007 con el 2012, último año del sexenio de Felipe. Durante su gestión, la Policía Federal Preventiva pasó de 30,000 a más de 60,000 elementos, o sea, se duplicó el número de elementos, es decir, Calderón le confió todo. La Plataforma México, Luis Alberto, es un proyecto que costó 4,000 millones de pesos en el sexenio, que almacenó millones de datos sobre las operaciones, modus operandi, datos de delincuentes, sobre toda la actividad criminal de este país, desde el asaltante del camino hasta los grandes capos. Toda esa información la concentraba García Luna y la tenía en ese búnker donde llevaba gente a presumirles y les daba el recorrido, donde además se atrevió a grabar una serie de televisión que se llamó El Equipo, solapada y difundida por la propia Presidencia de la República, un personaje muy cercano a la gente que le operó a Calderón, ¿no? Y que de repente aparece en Miami con propiedades con valores exorbitantes de 20 millones de dólares. Entonces, bueno, no sé tú cómo la veas, Luis Alberto, pero pensar que un personaje así, con ese poder, se mandaba solo en el sexenio de Calderón, pues me parece un poco absurdo, ¿no? De un cinismo total. Como decían, ¿no? A ver, si sabía, qué grave, la verdad. Y si no sabía, también peor, es decir, porque, a ver, estamos frente, exacto, al estratega, el operador de la narcoguerra, una narcoguerra que yo recuerdo a Santiago Krill el año pasado en las entrevistas a profundidad que hacemos en Rompe el Silencio. Él me confesó, de hecho, no sé si lo tengamos ahí en nuestro TikTok, @Alberto_Medina, yo hice un análisis de ayer. A ver, no había elementos que sustentaran una narcoguerra, Ernesto, una narcoguerra que nos tiene en esto, que es la crisis de seguridad, que ciertamente que no la ha resuelto Morena, en el PRI menos, dejó crecer cárteles, pero que fue para un déficit democrático que traía por el fraude del 2006, entonces, que no se sustentaba. Y Calderón se aferra a decir, es que yo los combatí. Pues los combatió con las patas. Pues era una guerra selectiva. A ver, sí. A ver, Luis Alberto, hay un tema muy grave. Cuando matan a Beltrán Leiva en la Marina, ahí en Cuernavaca, en el edificio Latitude, ¿te acordarás? Exhiben el cadáver. La presidencia difundió la foto, filtró la foto, por órdenes de García Luna, del cadáver del Arturo Beltrán Leiva desnudo y con billetes puestos con alfileres en el torso. O sea, eso es un narcomensaje. ¿Y a quién benefició ese asesinato, esa ejecución? Al cártel de Sinaloa, que se había dividido, los Beltrán Leiva se habían peleado con el Chapo, y es casi las Fuerzas Armadas de México quitándole al Chapo a uno de sus enemigos, que era Beltrán Leiva. Y luego al cártel de Sinaloa no se le tocó un pelo. En un sexenio que supuestamente tenía como objetivo principal limpiar de cárteles y liberar territorios y todo, el Chapo hizo y deshizo. Yo creo que en ese sexenio fue cuando más se empoderó el Chapo. Incluso se burlaba del Estado mexicano, apareciendo en las listas de Forbes como uno de los personajes más ricos del mundo. Es obvio que alguien lo dejaba operar. Hoy hay un juez, no lo estoy diciendo yo ni tú. Hoy hay un juez de Estados Unidos que dice, tengo evidencia suficiente para decir que usted estará muy trajeado, dirá que respeta la ley, pero usted operaba igual que el Chapo. Qué casualidad que justo en ese sexenio, pues al único cártel al que no se le combatió, sino que más bien de pronto parecía que le quitaban enemigos, pues era el cártel de Sinaloa. Entonces, pues las cosas ahí están, la historia, ahora sí que le está llegando a García Luna y a Calderón finalmente el juicio de la historia. Habrá a ver qué pasa. Yo no sé si el gobierno mexicano, ayer le preguntaban a la presidenta Sheinbaum, como que evadió un poco el tema, pero con esto pues era para que se abrieran otras investigaciones también hacia otros niveles de lo que pasó en ese sexenio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Ernesto, y esa es la tragedia persistente, y el juez Ryan Cogan fue durísimo, le dijo, usted lleva una doble vida. Digo, que haya gente que lo defienda ahora en México, pues está cañón, y ayer decíamos, no quería yo entrar a debate con colegas porque no me interesa, cada quien que el auditorio juzgue, pero la verdad ahí están, y lo dijo Ryan Cogan allá, y es una exhibición también a
a este país de lo que está ocurriendo. En fin, mi querido Ernesto, pues te agradezco mucho como siempre y vamos a ver porque los retos siguen ahí, de la inseguridad de lo que viene y pues también clase política mexicana, si ves, ¿cómo es ese? Si ves las barbas de tu amigo, ¿cómo es? Si ves las barbas, ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese? Las barbas de tu amigo, remojar por las tuyas, no cortar. Así que tampoco así como que estén festejando, porque, ojo, porque todo sale, acuérdate, después y veremos. Así que, pues estamos en contacto, mi querido Ernesto. Te mando un abrazo. Y hay que estar muy pendientes de ver de qué declaraciones hace también luego el Mayo Zambada, ¿no? Cuando venga el caso de él, que es el siguiente. De hecho, y por lo visto, pues ahí puede haber también revelaciones de otros personajes, ¿no? Sí, de hecho en este momento vamos con Aida Sanders hasta Brooklyn. Abrazo, querido Ernesto, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Luis Alberto, un gran abrazo. Igualmente. ¿Cómo la ve usted? Sí, porque eso es la realidad mexicana. Por eso ahorita también los de Morena que están exhibiendo y paseando la cabeza de García Luna y Calderón, está bien, digo, uno tiene lo que cosecha, uno tiene lo que siembra. Esa es la cosecha de la vida y aplica para todo. Para todo. Ayer lo decíamos. En este mundo nadie nos vamos sin pagar, tarde o temprano. Aplica en lo micro, en lo macro, en lo político, en todos. Los que hemos cometido errores, todo se devuelve, todo tarde o temprano. Es decir, y ellos lo hicieron así. No dimensionaron lo que fue la narcoguerra. Fuera un escándalo nacional. Que se empeoró, claro que empeoró con el sexenio pasado, sin duda. Que hay más muertos, claro que hubo más muertos. Porque nos fuimos al extremo de combatir una guerra porque decíamos, a ver, ¿qué fue el PRI? Los narcopactos. Desde el cártel de Guadalajara en 1985, cuando inició, pues, ¿se acuerda usted? Caro Quintero, Félix Gallardo, primero el cártel de Sinaloa en los 70s, 80s, en el 85 el primer cártel de cárteles, y que vienen pues todos los padres, los hacedores de lo que fue el narcotráfico. ¿Cómo ha sido en el mundo? A la vez crecía en los 80s Pablo Escobar y la narcoguerra colombiana. En Italia ya estaba sentada porque los jueces sin rostro en Italia fueron desde los 60, 70, en Italia fueron los maestros exportadores, aunque ya el opioide con los chinos, es decir, siempre va a existir, no esto lo estoy justificando, el narco, no, por supuesto que no, ni mucho menos los vicios, a ver, entonces no. La cuestión es cómo lo hicieron. Y como alguna vez nosotros lo hemos estudiado muchísimo el tema, platicamos mucho y entrevistamos y lo documentamos en Colombia, en México, en la Ciudad de México, como dijo Oscar Naranjo, el exdirector de la Policía Nacional Colombiana, de los mejores policías, él hace ya en 2008, cuando estuvimos en Colombia, estudiando el tema, 2009, hace 15 años ya, allá salvaron el Estado de Derecho, allá sí metieron a la cárcel a políticos, en Colombia, allá sí procesaron, allá mataron a Pablo Escobar, Gustavo de Griff, que fue nuestro colaborador, Gustavo de Griff, quien encabezó ese operativo. Se la tomaron en serio en Colombia. ¿Se acabó el narco? No, claro que no se acabó. Hay células. Siguen exportando, hay guerrilla, siguen. ¿En Italia se acabó el narco? Claro que no. Hubo jueces que Porcelino, por ejemplo, ¿quién fue? De apellido Porcelino, Giovanni Falcone, que perdieron la vida por combatir a los delincuentes allá en Italia. Procesaron, pero allá también los procesaron en el 85, recuerdo, en los 80s. Fue cuando fue el maxi proceso en Sicilia contra la mafia italiana. También en los 80s Rudolph Giuliani combatió a las mafias italianas en Nueva York, entonces alcalde, y creó una comisión antinarcóticos. Es decir, pusieron orden. ¿Se acabó la mafia en Estados Unidos? Por supuesto que no. En Italia, por supuesto que no. Vas a Nápoles, está el libro de la obra de Saviano, de Gomorra. Sigue entrando por el puerto de Nápoles la mafia. Hay obra también, Francisco Forgione, Mafia Export, de cómo opera en Europa. La cuestión es cómo se hizo en México. Un México que no es un país que respeta las leyes, que no es un país con leyes frágiles, con laxitud en su poder judicial. Y Calderón no lo hizo bien, y presumen. Y lo peor es que también los que se fueron, el sexenio de López Obrador también, vean lo que ocurrió. Los cárteles hicieron lo que quisieron. Y ahora se trata de frenarlos o de mitigarlos. No van a acabar, nadie va a acabar con el narco. Se puede controlar, se puede convivir, pero tiene que haber Estado de Derecho. Y lo malo es que allá los gringos nos siguen haciendo el trabajo que deberíamos hacer aquí, procesarlos.